compartir. Ya, entonces, ¿se escucha? ¿Se ve? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Ok. Entonces vamos a ver tricomoniasis, que sería la infección por tricomona. ¿Ya? Y en específico vamos a ver tricomona vaginalis, que es un parásito flagelado que afecta las cavidades, específicamente, ¿no es cierto?, a nivel de vagina, en el caso de la mujer, y también afecta al hombre. Así que esta corresponde, esta infección de la tricomoniasis, a una infección de transmisión sexual, por lo tanto es una ITS. La familia Trichomonidae tiene 3 especies que pueden parasitar al hombre. La vaginalis, como yo le decía, es un parásito de cavidades genitales y urinarias que afecta tanto al hombre como a la mujer. Después tenemos la Trichomona tenas, que se encuentra a nivel de la boca. Generalmente está cerca de la encía, en los sarros de los dientes. En esa parte se ubica esta tricomona. Y tenemos otra que es la Trichomona hominis, en intestino grueso, una infección intestinal, que en realidad es muy poco frecuente. ¿Ya? Acá están los flagelados, que tienen diferencias entre ellos, ¿no es cierto?, y algunas similitudes. Por ejemplo, como flagelados todos tienen flagelos, ¿no es cierto? Esta es la tricomona vaginal, esta es la tena, estas son más pequeñas, esta es más grande con respecto al tamaño, tiene un núcleo más grande, ¿no? Por ejemplo, los gránulos de cromatina están repartidos aquí, ¿no es cierto? Este también lo tiene, pero núcleos más, las cromatinas más grandes, y este tiene una especie de núcleo, o sea, de cromatina, un gránulo de cromatina dentro de lo que es el núcleo, como cariosoma. Después, las 3 tienen membrana ondulante, no todas del mismo tamaño, ¿no es cierto? Estas 2, por ejemplo, la tena casi tiene al mismo tamaño de la vaginalis, y no así la hominis, ¿no es cierto?, que su membrana ondulante llega hasta más cerca de la parte inferior, ¿no es cierto?, y sale como un flagelo libre hacia el exterior. ¿Ya? Las 3 tienen axostilo, ¿ya? Recordemos que los flagelados no todos tienen axostilo, los 3 tienen axostilo. Estos son elementos parabasales, tienen acá, este no lo tiene. Estas son las diferencias entre tamaño, inclusive tenemos diferencias en el tamaño de los flagelos. Estos son más largos, ¿cierto? Este también lo tiene más largo, estos son un poco más cortos. En eso son variedades, ¿no? A nosotros lo que nos interesa es la que vamos a estudiar, en la tricomona vaginal. La tricomoniasis, ¿qué es lo que es? Una enfermedad parasitaria de transmisión sexual. Es causada por la tricomona vaginal, ¿no es cierto?, que es un flagelado, y que el huésped definitivo es el hombre, ¿no? Hombre o mujer, se refiere en general, ¿no?, a ambos. Hay que destacar que la tricomona
existe solo como trofozoito, no tiene quiste, ¿ya? Por lo tanto, no tiene forma defensiva, digamos, ¿eh? Eso significa que es muy lábil frente al medio ambiente, ¿ya? Y por lo tanto se transmite más bien, ¿no es cierto?, se va a transmitir en forma directa, ¿ya? Por eso dice que se transmite a través de las relaciones sexuales, ¿ya? Por lo tanto se considera una de las infecciones de transmisión sexual, que son las ITS, una de ellas, porque son muchas, ¿no? Antiguamente uno hablaba de 2 o 3 o 4, pero hoy día es un listado grande en la que se incluyen, ¿no es cierto?, bacterias, y también se incluyen algunos parásitos como agentes causales. Desde el punto de vista epidemiológico, se estima que alrededor de 180 millones de mujeres en todo el mundo sufren de tricomoniasis, a pesar de que esto ya en el tiempo ha disminuido por la utilización del metronidazol, ¿ya? Que se utiliza también para otras infecciones por hongo. Entonces, como sirve para la tricomona, ha disminuido un poco la frecuencia. En Estados Unidos se estima que 3,7 millones de mujeres contraen la enfermedad cada año, pero solo el 30% presenta síntomas. O sea, la contrae, puede estar asintomática, solo el 30% de ella va a presentar síntomas, que en el fondo es lo que nosotros llamábamos el horizonte, ¿no es cierto?, que tenemos el horizonte clínico. La tasa de enfermedad en los hombres se desconoce, ¿ya?, en Estados Unidos, y hay algunos estudios, ¿no es cierto?, que se han hecho en varones, cuesta más hacerle en los varones. En las mujeres es más fácil establecer a través de los estudios porque ellas normalmente consultan mucho a la parte ginecológica, y ahí es donde las asintomáticas, por ejemplo, se descubren. Por lo tanto, se va a encontrar más, en forma más importante, en las mujeres que tienen una vida sexual activa, pero se puede encontrar en mujeres seniles y en adolescentes sin actividad sexual. Se puede encontrar, porque en las adolescentes vamos a ver que el hallazgo no es muy frecuente en ciertas edades de la adolescencia por el pH vaginal que existe, que va a guardar cierta relación con la presencia de este parásito. Y el más frecuente de los es el contacto sexual, ¿no? Porque ya dijimos que no tiene quiste, y al no tener quiste no está la parte de resistencia, ¿no es cierto?, que le permitiría vivir en el medio ambiente. Yo lo que les decía estaría como disminuyendo, ¿no es cierto?, por el uso del metronidazol, que le afecta a la tricomona. Ahora, muy pocas veces la tricomoniasis se encuentra en pacientes que no se lo hayan adquirido por la transmisión sexual, ¿ya? Que lo hayan adquirido mediante contacto con ropas contaminadas, ¿no es cierto? O sea, ropa blanca, que nosotros llamamos ropa blanca a la ropa interior, ¿no es cierto? Y también digamos, se le llama ropa blanca a todo lo que es sábanas y toallas, ¿ya? Aquí me voy a revolver. ¿Ya? Entonces, muy poco se transmite de esa manera. ¿Cómo se podría transmitir? Por ejemplo, el uso de toallas, de toallas, digamos, poco menos que de familiar, ¿no es cierto? Toalla del baño, de la ducha, por ejemplo, que queda húmeda, eso ayuda a mantener por algún tiempito muy corto a la tricomona. Y si esa misma toalla la utiliza otra persona que
y que la toalla tenga la tricomona, es una de las formas que podría adquirirlo por contacto que no sea de tipo sexual. La realidad en Chile tiene incidencia más o menos 12% en las mujeres entre 30 a 50 años. Esto se han hecho estudios, ¿no es cierto? Y se encuentra alrededor del 31,4 o 30% mujeres dedicadas a la prostitución, controlada, porque para que poder hacer los estudios se hace en las que se controlan, tienen un control, ¿no es cierto?, que se les realiza mensualmente. Y hay estudios que se han hecho, ¿no es cierto?, por ejemplo, un 5,7% en adolescentes embarazadas, por ejemplo, es un estudio que se realizó en Antofagasta, ¿ya? Y en adolescentes embarazadas encontraron un 5,7% porque aquí también hay cambios metabólicos durante el embarazo que hacen cambiar el ambiente, ¿no es cierto?, de la vagina y por lo tanto, ¿no es cierto?, va a permitir que la tricomona se pueda instalar. En adolescentes embarazadas en Valdivia también encontraron, pero aquí un alto porcentaje. Y acá en Arica que se han hecho estudios, ¿no es cierto? Por ejemplo, se hizo estudio en mujeres, en un estudio que se hizo de ETS, mujeres aymara que vivían en el altiplano y las que vivían acá a nivel de la ciudad, se encontró que, bueno, las que vivían en el altiplano no tenían tricomoníasis. Este valor de un 3,7 se encontraron en mujeres de origen aymara, pero que vivían acá en Arica, no estaban a nivel del altiplano. Y la relación entre las edades de los pacientes, tenemos que menores de 20, por ejemplo, número de positivas hechas por cultivo, o sea, acá se hizo no una observación directa de la tricomona, sino que se hizo, igual se observó la tricomona en sí, pero previo realizando un cultivo específico para tricomona. ¿Ya? Y se puede ver que en las edades en que está más aumentado son en la edad que, ¿no es cierto?, hay actividad sexual. Después comienza a disminuir porque también en la perimenopausia o ya la menopausia también cambian, ¿no? Cambia la concentración hormonales, hacen cambio y va a cambiar también, va a cambiar el pH vaginal. Veamos las generalidades. El hábitat es la vagina, la uretra, las glándulas de Bartholin, la vejiga urinaria, el epidídimo y la próstata. ¿Ya? Obviamente que en la uretra, epidídimo y próstata es en los varones, ¿no es cierto? Y en la vagina, glándula de Bartholin, vejiga urinaria, en las mujeres. La vejiga urinaria también puede ser afectada en los varones. Con respecto a la resistencia, ya lo dijimos, que ella no tiene resistencia por no tener estado quístico. Ella resiste a una temperatura óptima de 37 grados Celsius. Si ustedes le bajan la temperatura, es decir, la muestra, ellas pierden la capacidad de movilizarse, tienen una tendencia, como es un flagelado, ¿no es cierto?, su forma va a ser piriforme, entonces la tendencia va a ser a redondearse y generalmente ahí obstaculiza un buen diagnóstico. Por lo tanto, las muestras se deben conservar, si no a 37, pero muy cercanas, ¿no es cierto?, para cuando hacemos el diagnóstico en directo. Porque ya a 50 grados, si ustedes se lo suben, también muere. No hay resistencia, a los 4 minutos ya ella no está activa.
y cuando es baja, como yo le decía, se inmoviliza, ¿no? Por lo tanto, es porque es el trofozoito y no tiene resistencia. También necesita de un pH óptimo entre 5 a 6, es decir, que sea prácticamente ligeramente ácido, ¿ya? Presenta una sensibilidad a los colorantes, ¿ya? Por lo tanto, se pueden utilizar algunos inclusive para tratarla. ¿A qué colorante? Por ejemplo, a la violeta genciana, ¿no? Al azul de metileno. Les afecta a la tricomona. Entre las generalidades la ubicamos dentro como un parásito flagelado, no presenta quiste, por lo tanto no hay resistencia al medio, es bastante frecuente, la tasa de transmisión sexual es elevada y la única forma de transmisión es la forma directa, por lo tanto se habla de elevada a la posibilidad de poder adquirirla, ¿no es cierto?, de esa manera. Tiene un periodo de incubación entre 4 a 28 días desde que uno la adquiere, ¿no es cierto?, para que aparezca alguna sintomatología. Y entre las cosas que puede producir es una uretritis y una vaginitis. En el hombre puede producir la uretritis, en la mujer también puede producir una uretritis y la vaginitis, obviamente, en la mujer. Acá tenemos la morfología típica, ¿no es cierto?, de los flagelados, piriforme, mide de entre 15 a 25 micrones de largo, ¿no?, desde anterior a posterior. Tiene este núcleo ovalado, ¿no es cierto?, en que está con gránulos de cromatina y entre medio de esos gránulos de cromatina está el cariosoma que está excéntrico. Todos los flagelos, que son 4, y el quinto que tenemos acá, que rodea el citoplasma formando, ¿no es cierto?, la membrana ondulante, vamos a tener que parten de un solo blefaroplasto único, que está acá, ¿ya? Aquí vamos a tener el axostilo, ¿verdad? Y estos son elementos parabasales, ¿eh? Son como filamentos parabasales lo que tiene acá. Los 4 anteriores y uno que, ¿no es cierto?, va a formar la membrana ondulante. La membrana ondulante recorre entre 1/3 a 2/3 del cuerpo del parásito, ¿ya? Porque no llega hasta aquí, ¿no? Llega entre 1 a 2, ustedes pueden observar que tiene la membrana ondulante. Se puede sembrar en medios de cultivo, pero son medios de cultivo especiales para tricomonas, cuesta desarrollarlo. Generalmente uno hace el diagnóstico a nivel del laboratorio con una observación directa de la secreción, ya sea secreción vaginal, ¿no es cierto?, en el caso de la mujer, o secreciones uretrales en el caso del hombre. También se puede hacer en observación directa, por ejemplo, en el caso del hombre, en orina de primer chorro. ¿Ya? Entonces, con respecto a su citoplasma es muy granulado, ¿ya? Tiene mucha granulación y también puede observarse algunas vacuolas. Acá tenemos el ciclo evolutivo, ¿no es cierto?
acá no tenemos huésped intermediario. Por lo tanto, este es un ciclo monoxénico que se transmite en forma directa, fundamentalmente, ¿no es cierto?, entre del hombre a la mujer o de la mujer al hombre. O sea, ustedes pueden empezar por donde ustedes quieran, ¿no es cierto?, dice de la mujer al hombre o del hombre a la mujer, ¿ya? En el fondo va a dar lo mismo. Acá tiene una capacidad la tricomona de vivir un tiempo, a pesar de no tener muchas defensas, vivir un tiempo, ¿no es cierto?, en el prepucio del varón, sin causarle ninguna sintomatología a ese nivel, y por lo tanto puede ser transmitido en un lapso, porque puede vivir como una semana a nivel del prepucio, de la parte prepucial, ¿ya? Y ella se multiplica por fisión binaria, como está mostrando aquí, hace una fisión binaria. Trofozoito en una vagina, ¿no es cierto?, o en la uretra, el trofozoito va a pasar hacia acá, y cuando se llega a instalar, se divide por fisión binaria. Con respecto a la patogenia, tenemos que ya en el 1998, ¿no es cierto?, Hembrecht y Alderete se refieren que la tricomona vaginal posee una gran especificidad para unirse solo a las células epiteliales de la mucosa del tracto genitourinario. O sea, no a otras células de otro organismo, sino de las células que están ahí, las células epiteliales, ¿no es cierto?, de este tracto genitourinario. Acá van a intervenir una proteasa que las tiene el parásito en su superficie y que eso va a permitir que se puedan establecer para producir la infección, ¿ya? Y por lo tanto, eso lo hace ser que pueda producir, tener una patogenicidad. Cuando ya se implanta el microorganismo en la vagina, empieza a tener los nutrientes a partir de las bacterias, los leucocitos que están en el medio, y también de destrucción que hace en la célula del hospedero. En una vagina normal, digamos, del punto de vista normal de los que habitan a nivel de la vagina, vamos a encontrar que normalmente van a haber unos tipos de bacilos que se llaman los bacilos de Döderlein. Estos bacilos son lactobacilos, ¿ya? Por lo tanto actúan sobre el ácido láctico y lo que hacen es mantener el pH bajo, de tal manera de impedir y de proteger que no se instalen, ¿no es cierto?, bacterias, hongos o, ¿no es cierto?, la tricomona, ¿ya? Las infecciones que se puedan instalar. Entonces suben, bajan el pH, ellos mantienen. Pero cuando se produce una invasión por tricomoniasis y se logra instalar, lo que va a hacer ella al consumir los nutrientes va a subir el pH y con eso desaparecen los bacilos de Döderlein porque no pueden vivir en pH más alto y por lo tanto se puede instalar la tricomona. Al subir el pH, también puede permitir que se instalen otras bacterias concomitantes, digamos, ¿no? Por ejemplo, que se instalen algunas bacilos gram negativos, ¿ya? Algunas cocáceas, ya que ellas generalmente requieren pH superiores a 6. ¿Ya? Entonces, como la tricomona necesita un pH entre 5 a 6, ella va a subir. Ahora, ¿qué es lo mismo que ocurre cuando hablamos de las bacterias que estén presentes? ¿Qué ocurre si hay previa, ¿no es cierto?, una infección por bacterias que han hecho subir el pH y por lo tanto, ¿no es cierto?, le presentan un medio muy adecuado para que se instale la tricomona.
para que ella se instale, debe haber un ataque del parásito a las células hospederas, ¿no? Eso va a ser un prerequisito para que se puedan establecer, puedan mantenerse y multiplicarse, ¿ya? De tal manera que el organismo pueda vencer la constante secreción vaginal que hay. Ellas por eso van a actuar, ¿no es cierto?, sobre los residuos de azúcar, en particular la de manosa, la acetilglucosamina, presente, que están en el parásito. Estos se involucran en el proceso de ataque de la vaginal a las células epiteliales de los hospederos, cambiando el pH de la vagina, que era lo que yo utilizaba. Y yo les decía, al cambiar el pH de la vagina, al utilizar estos azúcares, ¿no es cierto?, suben el pH y por lo tanto el bacilo de Döderlein, que es un bacilo, ¿no es cierto?, de flora normal vaginal que mantiene el pH bajo, desaparece. Al subir el pH no puede permanecer. Con respecto a las manifestaciones clínicas, fundamentalmente vamos a tomar, ¿no es cierto?, por ejemplo, en las mujeres, vamos a tener la vaginitis, que sería una inflamación de la vagina, la cervicitis, cuando afecta ya al cervix, y la uretritis. ¿Ya? Esos tres elementos, sin contar además que se pueden producir inflamación de las glándulas de Bartholin, ¿no? Y en los hombres vamos a tener también uretritis, puede tener una prostatitis, o otros síndromes del tracto genitourinario inferior, la parte baja, ¿ya? Obviamente en el varón, como yo les decía, se desconoce un poco su prevalencia de la tricomona, ¿no? Por lo mismo, por tener una sintomatología generalmente muy leve o asintomática. Con respecto a la mujer, los hallazgos que uno va a encontrar en la secreción vaginal, en lo que yo voy a observar cuando está en un estado agudo, tenemos que van a haber numerosos protozoos, o sea, muchas tricomonas. Van a haber leucocitos, que obviamente ante la infección, estos vienen, ¿no es cierto?, como la parte defensiva, y va a estar ausente el bacilo de Döderlein, como yo les decía. El bacilo de Döderlein se reconoce porque es un bacilo grandecito, como es un lactobacilo, es un bacilo grande, ¿ya? Entonces no es difícil reconocerlo para saber si está o no está. Ahora, esa etapa aguda puede pasar a ser una etapa culminante, que se llama, en que, ¿no es cierto?, si esto no se define acá, ¿no es cierto?, y no se soluciona, pasa a una etapa que es una etapa culminante, donde van a haber igual numerosos protozoos, van a haber leucocitos, también numerosos, pero aparece la flora microbiana mixta, que esa flora microbiana mixta se le llama a las bacterias, ¿no es cierto?, que pueden haber como bacterias gram positivas y bacterias gram negativas, ¿ya? Es decir, bacilos, cocáceas, que son los tipos morfológicos que nosotros conocemos, que ustedes los van a conocer también, ¿no es cierto?, en que algunos se tiñen, se le dice gram positivo porque se tiñen, al hacerle la tinción gram, uno usa dicrómica, entonces si se tiñen de azul son gram positivos, si se tiñen de rosa, color rosado, ¿no es cierto?, van a ser los gram negativos, ¿ya? Entonces va a haber esta flora mixta de bacilos y cocáceas. Es decir, el pH que cambió facilitó, ¿no es cierto?, que se empezara a instalar esta otra flora. ¿Por qué? Porque no se solucionó el problema acá. Entonces continuó la infección
y al continuar permitió que se instale esta flora microbiana. Uno también podría pasar a una fase crónica, ¿no? Cuando ya pasa la cronicidad, va a disminuir, ¿no es cierto? Por ejemplo, disminuyen los leucocitos. ¿Por qué? Porque también van a estar disminuidas, las células epiteliales van a estar presentes, siempre vamos a tener esas células epiteliales, ¿no? Y van a haber pocos protozoos, porque estamos en una fase crónica. Ahí el protozoo se está manteniendo, ¿ya? Y hay una fase que se llama, la flora mixta microbiana va a coexistir, o sea, se va a mantener, ¿no? Porque esto mantiene ya el pH más alto, y al estar ellas presentes aquí, se van a mantener porque ellos mantienen un pH también más alto. Y tenemos una fase que es latente. Como todas las fases latentes, es cuando, ¿no es cierto?, aquí hay muy pocos protozoos, por lo tanto es totalmente asintomático, y si ustedes observan la secreción vaginal, que le llamamos flujo también, vamos a encontrar al bacilo de Dodderleck porque ha reaparecido. ¿Por qué? Porque hay pocos protozoos y entonces no se, el pH, ¿no es cierto?, también comienza a bajar por acción de estos bacilos. Muy pocos protozoos acá y nada más, o sea, no hay, como son pocos, entonces disminuye la presencia también de leucocitos, ¿no es cierto? Esto desaparece la flora microbiana porque si aparecieron los bacilos de Dodderlein, bajó también, ¿no es cierto? Ahora, uno podría tener solamente esta fase, ¿ya? O sea, se infecta, el parásito no está muy adecuado y no alcanza a hacer desaparecer a este bacilo, y por lo tanto el pH se mantiene, puede estar presente el protozoo, pero no puede en sí multiplicarse mucho, por eso que hay poco. Por lo tanto no puede, estos son los casos más, digamos, desde el punto de vista asintomático que existen. Está la infección, pero no hay grandes lesiones como para que aparezcan algunos signos o síntomas. Con respecto a la sintomatología, tenemos los síntomas pueden presentarse, generalmente se dice que en las mujeres durante la menstruación generalmente se presentan mayoritariamente los síntomas o se exacerban en ese momento. Como hay cambios hormonales que se están produciendo, obviamente cambia el ambiente y pueden aparecer, ¿no es cierto?, la sintomatología. ¿Qué es lo que vamos a tener? Que puede haber un flujo vaginal, la secreción vaginal, puede existir dolor, irritación vulvovaginal, leucorrea, vulvitis, o sea, una inflamación de la parte de la vulva, prurito vulval, disuria, que es el dolor al orinar, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que es la leucorrea? La leucorrea va a ser esta secreción vaginal, ¿no es cierto? Este flujo que va a aparecer, que está compuesto, si usted lo mira al microscopio, va a estar compuesto de muchos leucocitos. Es como decir, son glóbulos de pus, ¿sí?, que aparecen como respuesta a la infección, ¿ya? Por lo tanto, es una secreción relativamente cremosa, puede tener hasta unos grumos que se forman en esta secreción, ¿ya? Y que tiene un olor característico. Tiene un olor característico como puede no tener también, ¿no? A moho. ¿Cuál es el moho? Al óxido, ¿no es cierto? Ese olor característico cuando, por ejemplo, ustedes encuentran, supongamos, algo de fierro, qué sé yo, que esté oxidado, que le llamamos nosotros, ese es el moho y ese es un olor especial. Se dice que el 5% de las mujeres presentan dolor abdominal, ¿ya? Que puede ser importante este dolor y que
estaría indicando, ¿no es cierto?, que habría una inflamación pélvica. O sea, en realidad es bajo el valor, pero puede suceder. El porcentaje de que aparezcan estos dolores abdominales son relativamente bajos, ¿no? Pero puede suceder. Respecto a signos, tenemos la secreción copiosa, ¿no es cierto?, laxa, que se acumula en el fondo del saco vaginal posterior, hacia adentro, ¿ya? Este color amarillento, que puede llegar a ser verdoso, puede ser blanquecino, amarillento, verdoso realmente, ¿ya? Y que lo que yo le decía, tiene un olor, puede tenerlo o no, olor desagradable, que es el olor a moho. Y se observa en el exocervix, ¿no es cierto? Al observar la mucosa de la parte del exocervix, va a haber una hemorragia puntiforme, ¿ya? O sea, van a haber puntitos rojos, ¿no? Y le llaman cervix en fresa. Más o menos lo que se ve acá, ¿no? Esto que está aquí, ¿no? Esto blanco corresponde a la secreción. Y estos elementos puntiformes que están acá, ¿no es cierto?, corresponden a lo que se llama el cervix en fresa, o sea, la hemorragia puntiforme, ¿ya? Obviamente, generalmente esto lo observa, ¿no es cierto?, a nivel de la parte ginecológica, ¿no? Ya sean las matronas o el médico obstetra, ¿ya?, que va a observar estas características y que puede tomar la muestra directamente. Se ha hecho estudios y se ha observado que el tener tricomonas, una infección por tricomonas, puede complicar el proceso reproductivo, o sea, podría intervenir en los procesos reproductivos. Por ejemplo, en el caso de la mujer embarazada, ruptura prematura de membrana, es decir, nacimiento, ¿no es cierto?, no de término, ¿no es cierto?, va a haber un nacimiento de pretérmino. Por eso podemos tener niños prematuros que van a tener bajo peso al nacimiento, porque si son prematuros generalmente van a tener bajo peso. Ya eso se ha demostrado en estudios. Y se ha visto también que hay infecciones que ocurren después de un aborto o del nacimiento por cesárea. Y también sería un factor de riesgo, ¿no es cierto?, para la transmisión del VIH. Son estudios que se han logrado establecer lo que podría, ¿no es cierto?, afectar el tener una infección por tricomonas. Ahora, con respecto a la sintomatología, en el hombre, yo ya les decía que en el hombre se tienen menos porcentaje de existencia, ¿no es cierto?, cuesta, porque no es una consulta periódica la que hace el hombre, ¿no es cierto?, con respecto al médico que trabaja, ¿no es cierto?, a nivel de la parte uretrales, de la parte reproductiva. No es el caso de la mujer que va a tomarse el Papa Nicolau, que tiene que ver a veces trastornos de la regla o el control anual, ¿no? Entonces es mucho más fácil tener valores y conocimiento y descubrimiento de que pueden tener la tricomona u otros, ¿no es cierto?, cuando asisten a sus controles. También el hombre es cuando realmente tiene problemas, ¿no? Y generalmente, además, cursa asintomática, en estado latente o subclínico, por lo tanto, no
se observan muchas alteraciones, como para que consulte por ese tema, ¿no? Le puede producir una uretritis, acá falta una uretritis, prostatitis, inflamación de la próstata, ¿cierto? Una cistitis sería, ¿no es cierto?, el problema vesical, ¿no? También una inflamación a nivel del epidídimo. Y se ha observado, porque es raro, que produzca una esterilidad. Cuando la ha llegado a producir, esta es reversible. Una vez hecho el tratamiento, se revierte el problema de la esterilidad. Con respecto al diagnóstico, vamos a tener la secreción vaginal, pero hay que tener en consideración que hay otros agentes que pueden producir estas secreciones vaginales. No son exclusivas de la tricomona. Por ejemplo, podemos tener micosis, ¿no es cierto?, una infección por hongo. Puede haber por otras bacterias que van a afectar también a la parte vaginal, como la Candidela, por ejemplo, ¿ya? Son bacterias. Entonces, no son exclusivas de la secreción vaginal. También podría haber, por ejemplo, una gonorrea, que se la produce por el gonococo, ¿ya? Entonces, pero uno de los que llama la atención va a ser la secreción vaginal, que es la que se va a estudiar, ¿no es cierto? Y se puede hacer, entonces, la observación de la secreción vaginal, y ahí se va a observar. Generalmente, lo que nos llega al laboratorio es un flujo, le llamamos flujo, o secreción vaginal, ¿no es cierto?, que lo toma, a veces lo toma el médico, otras veces lo toma la matrona, otras veces lo toma el tecnólogo o la tecnóloga, ¿no es cierto?, en el laboratorio, toma la muestra y se lleva al laboratorio. Y se observa en directo. La observación en directo, que podemos nosotros encontrar a la tricomona, pero también podría ser que no hubiera tricomona y hubiera, por ejemplo, la cándida, que es un hongo. Entonces, generalmente, a través de la observación directa, nosotros vamos a diagnosticar lo que se llama el flujo, ¿no es cierto? La búsqueda va a ser de tricomona u hongos. Por lo general, en ese directo se informan cualquiera de esos dos. También, si uno hace ya flotis teñido, la parte microbiológica, ¿no es cierto?, puede haber la existencia de otras bacterias. También se puede hacer el estudio en orina de primer chorro, matinal, para buscar, ¿no es cierto?, tiene que ser primer chorro y tiene que ser matinal, para que en el primer chorro de la orina arrastre las secreciones uretrales que se podía haber juntado durante la noche. Ahí la búsqueda de esto es para ver secreción uretral, si es que hay una uretritis, ¿no es cierto? Y por lo tanto también podemos ver la secreción uretral en forma directa. Estas dos cosas generalmente se aplican al varón, ¿ya? Porque obviamente, como él tiene unido, ¿no es cierto?, el canal es uno solo, el canal uretral es uno solo, por donde va a salir la orina, ¿verdad? Y además puede producirle uretritis, puede producir, ¿no es cierto?, es una forma de obtener una muestra de la secreción. ¿Cómo lo vamos a observar? Vamos a buscar en este directo, cuando hacemos la secreción en la orina, en la secreción uretral o vaginal, en forma directa, los microorganismos en movimiento. O sea, la vamos a diagnosticar a través del movimiento, ¿ya?
también uno podría hacer un extendido de esa secreción una vez lo centrifuga y hace un extendido y lo tiñe, podría observarlo, ¿no es cierto?, a través de un frotis fijado y teñido. Se podría hacer cultivo también, pero esto es muy lento, por lo tanto, se utiliza, ¿no es cierto?, la metodología. Y también se podría hacer, si no se encontrara, ¿no es cierto?, también se podría aplicar acá el PCR. El diagnóstico para la muestra, ¿no es cierto?, tenemos la secreción vaginal, como yo les decía, se toma y se coloca en un suero fisiológico que el ideal es que no esté, uno los mantiene en refrigeración, pero el ideal es que no esté refrigerado porque el frío inmediatamente la va a detener su movimiento y es por lo cual nosotros lo diagnosticamos. El método, microscopía directa al fresco, ¿no? Dentro de un periodo corto que no se deseque la muestra, que no cambie la temperatura, porque nos va a alterar, porque ya sabemos que la tricomona no tiene defensa, ¿no? Y esto es lo que vamos a observar. Generalmente ustedes no van a observar todos los flagelos, pero sí por su movimiento, o sea, los van a ver, pero es que ella se mueve con cierta rapidez. La toma de la muestra, tienen que haber condiciones previas. Entonces nosotros hay que darle esas indicaciones al paciente o a la paciente, necesita cualquiera de los dos, al hombre o a la mujer, que viene con indicación del examen. Condiciones previas, el paciente no debe tomar antibióticos, no debe utilizar soluciones antisépticas vaginales, ni óvulos, ni pomada en los días previos a la recolección de la muestra. ¿Ya? Sea porque si no va a tapar y va a tapar, ¿no es cierto?, digamos, la presencia de la tricomona y también la muestra no va a estar contaminada. Por ejemplo, estos óvulos vaginales que se utilizan se van a, una vez que ingresan, ¿no es cierto?, se deshace la parte de la membrana, se libera la sustancia que va a estar interna igual que las pomadas, entonces no nos van a dejar, no van a interferir al ver la muestra. Y tampoco debe tener relaciones sexuales 48 horas antes de la toma de la muestra, ¿no? Porque ahí vamos a tener presencia de células que ingresan a nivel de la secreción seminal, ya del líquido seminal. Hasta los espermios, pueden haber leucocitos, pueden haber elementos que nos alteren. Hay indicaciones, generalmente se les da al paciente, ¿no es cierto?, cuando viene para tomarse la muestra. Acá tenemos el diagnóstico, en este caso está teñido con 1 gramo, ¿cierto? Cuando se tiñe y se hacen frotis extendidos ya se pierden algunas calidades de la morfología, por ejemplo los flagelos, generalmente tienden a desaparecer, ¿no? A veces no y otras veces sí. Por ejemplo, también la pueden diagnosticar cuando se hacen el Papa Nicolau, colegas que trabajan en esa área pueden verla, pero ahí, no va, ahí sí que ya queda totalmente desaparecido los flagelos. Por ejemplo, acá hay flagelo, aquí está la membrana ondulante, acá está el núcleo y el axostilo, ¿no? ¿Qué es lo que generalmente se mantiene? Es la membrana ondulante, el axostilo, el núcleo, y uno que otro flagelo. Son observaciones de frotis teñido, porque en el directo no lo vamos a ver así, en el directo solamente por el movimiento. Tratamiento, bueno, como todas las ITS, aquí el tratamiento tiene que ir, primero que nada también se pide, ¿no es cierto?, que uno debiera, toda infección de tipo de transmisión sexual, uno las debiera comunicar a la parte sanitaria, a la parte de salud, ¿no? También uno tiene que preguntarle al paciente, ¿no es cierto?, cuál ha sido su contacto,
¿no? Porque el ideal acá, si es una pareja sexual, una pareja permanente, ¿no es cierto? Hay que tratarlos a ambos, si es ubicable, ¿no? Ambas personas, se les trata al paciente, pero no solo al paciente, también hay que tratar a la pareja sexual. El caso índice y la pareja sexual van a tener que recibir el tratamiento. Tienen que abstenerse de las relaciones sexuales mientras dure el tratamiento, porque si no, se van manteniendo y se van traspasando, ¿no? Total, al final no se logra el objetivo. Y se usan los derivados nitroimidazólicos, el metronidazol es uno de los que más se usa, pero hay otros también que se pueden utilizar. Se pueden ingerir y también se pueden utilizar como óvulo, en el caso de la mujer. Respecto a la inmunidad, la enfermedad no confiere una inmunidad, es decir, no tiene una inmunidad importante, por lo tanto, se puede repetir. La repetición de esta es común, o sea, puede tener más de una vez la tricomoniasis en distintas oportunidades por infecciones distintas. Se han hecho experimentaciones en los animales y se han encontrado en algunos animales una alta resistencia, o sea que estaría produciendo una respuesta, ¿no es cierto?, desde el punto de vista inmune, para protegerse de nuevas infecciones, pero eso se ha visto en los animales y no en los seres humanos. Se ha observado que los anticuerpos séricos han sido detectados en infecciones humanas, pero no hay correlación entre el nivel de anticuerpos y la resistencia a la reinfección. Es decir, están, pero no son suficientes como para evitar una reinfección. Bueno, ¿cómo se produce o cómo se debe hacer la profilaxis? Tenemos en los hombres que son asintomáticos o poco sintomáticos, cuya pareja esté infectada, debe ser tratado. Esa es una medida profiláctica para erradicar la tricomoniasis de la pareja en general, ¿no? De ambos. Hay que hacer educación sanitaria a la pareja sobre la parasitosis y sobre su mecanismo de transmisión. Porque la tendencia a veces, cuando existen este tipo de infecciones, es decir, ¿no es cierto? Por ejemplo, hoy debo habérmelo adquirido en un baño. Entré la otra vez al baño de un negocio y estaba tan apurada y me lo adquirí. No, no, porque la resistencia de la tricomona es muy baja al medio, al cambio de medio, cambio de temperatura. Podría llegar a ocurrir, ¿no es cierto? Eventualmente podría llegar a ocurrir, por ejemplo, si una persona que intenta dejar su secreción, inmediatamente viene la otra persona, lo que es un poco difícil. No imposible, pero más difícil, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que hay que indicar es educar sobre esto y los cuidados que se deben tener. Efectuar diagnóstico laboratorio a todo individuo sintomático, ¿no? A tanto hombre o mujer que tengan algún síntoma, por ejemplo, los varones, ¿no es cierto? Se observa que ellos a veces no tienen muchos síntomas, pero tienen una gotita de secreción uretral que se llama la gotita matutina, y les aparece en la mañana, por eso se llama matutina. Al levantarse, ¿no es cierto?, sale una gotita de secreción. Ahora, esa gotita de secreción se puede deber no solo a tricomona, puede ser también a otros procesos de tipo infeccioso, ¿no? Que nos están dando demasiada secreción, ¿no? Pero aparece solo en las mañanas. Y entonces en esos casos es bueno hacerle el examen, ¿no es cierto?, en la mañana, sin aseo previo, para poder tomar esa gotita matutina y esa ser la que se observe, ¿no?
y no compartir ropas interiores o toallas, que son donde nos dan las posibilidades, ¿no es cierto? Sobre todo en las toallas, porque quedan húmedas y a veces viene la otra persona y las puede utilizar, y ahí sí que puede permanecer, porque como hay humedad, está un poco más protegida de durar un corto periodo. Bueno, y eso sería con respecto a la tricomona. En realidad, no sé si tienen algunas consultas al respecto. No, profe, no quedó ninguna duda. ¿No? Bueno, cualquier duda que les aparezca, ya saben, me pueden consultar. Yo no me detuve mucho porque quiero alcanzar a pasar un poquito, entrar ahora ya a hablar de el minto. ¿No? Entonces, ay, me equivoqué. Ya. Voy a abrirle Mintiasi. Y vamos a dejar por lo menos un poquito avanzadas las generalidades, como para mañana poder ya ver dos helmintos. Bueno, las helmintiasis en general, cuando yo hablo del minto, estamos hablando, ¿no es cierto?, de aquellos parásitos que ya no son unicelulares, sino son pluricelulares, y dentro de los helmintos están los nematelmintos, hay varios, ya vamos a ver varios tipos, ¿no es cierto? Están los platelmintos, es decir, están lo que nosotros conocemos como gusanos, o vermes, ¿no? En el lenguaje más popular. Acá tenemos en la helmintiasis los helmintos, miren, tenemos los vermes o gusanos, ¿no es cierto? Esos son helmintos, son invertebrados, ¿ya? Porque ellos no van a tener esqueleto, pueden existir de vida libre, por ejemplo, el gusano de tierra, de vida libre, no, no es parasitario, o parasitario, que son los que nosotros vamos a estudiar porque generalmente son los que afectan, ¿no es cierto?, y producen una clínica en el hombre. Dentro de todo este grupo tenemos los anélidos, que son gusanos segmentados, en lo cual nosotros no nos vamos a referir, vamos a hablar de los nematelmintos, o nemátodes, que es lo mismo, nematodos también se les dice, que son los gusanos redondos, o, ¿no es cierto?, cilíndricos, da lo mismo. Y también después más adelante vamos a ver los platelmintos, en los cuales estos son los gusanos, ¿no es cierto?, porque la palabra mintos es lo que se repite, es lo que dice que son gusanos, y el platel aplanado. Y vamos a ver entonces dentro de estos gusanos, que al principio hicimos esta clasificación, los cestodes, que serían las tenias porque son segmentadas, y los trematodes porque dice que son las duelas, se les llama así, estos no son segmentados. Y tenemos también los acantocéfalos. Nosotros nos vamos a referir a este mundo de gusanos. Nematelminto y platelminto. Y vamos a comenzar viendo las generalidades de los nematelmintos, es decir, vamos a ver, obviamente, los gusanos cilíndricos o redondos, como quieran decirlo. Veamos las generalidades. ¿Qué nos vamos a encontrar? Los nemátodes o nematodos, da lo mismo. Que hay especies de vida libre o parasitaria, que ya lo habíamos dicho, ¿no es cierto?, recién, que son aquellos, estos que viven, ¿no es cierto?, que tienen que parasitar, que tienen que vivir a expensas de otro ser, y otros que viven, ¿no es cierto?, de vida libre, que, como yo les decía, el gusano de tierra, por ejemplo. Existen muchas especies, más de 80.000 especies, y cada día deben haber más, ¿no?, que se van descubriendo. Acá lo que nos vamos a encontrar, como estos dos son, ¿no es cierto?,
ellos son dioicos, es decir, tienen sexos separados. Entonces vamos a encontrar acá a la hembra y al macho, ¿ya? Y obviamente que a través de una cópula, ¿no es cierto? La hembra es fecundada por el macho y ella va a quedar con estos huevos fecundados que después los va a eliminar y que va a permitir que siga el ciclo de vida de estos parásitos. Entonces, acá ellos son dioicos. Otra característica es que las hembras son más grandes que el macho, ¿ya? Si alcanzan algún tamaño similar es que están dentro de los rangos, pero generalmente son más grandes que el macho. Siempre va a haber una diferencia en que el macho va a ser un poquito más pequeño que la hembra o mucho más pequeño que ella. Con respecto al tamaño de los nemátodes, vamos a tener, por ejemplo, de lo que estudiamos, por ejemplo, el Strongyloides stercolari, que mide 2 milímetros. Ese es el largo que tiene el gusano, 2 milímetros. Se darán cuenta, el tamaño es pequeñísimo, pero también existe el Dracunculus medinensis, que puede llegar a medir 1 metro. Si los gusanos que nosotros vamos a estudiar en nuestro medio, ¿no? Lo que más grande tenemos desde el punto de vista de los nemátodes es el Ascaris lumbricoide, que puede llegar a medir 30 centímetros, 32 centímetros, ¿ya? Es lo que puede llegar a medir. ¿Ya? Ese es el gusano más grande. Y el más pequeño va a ser el Strongyloides stercolaris, que está dentro de los que nosotros vamos a estudiar. Con respecto a la morfología, tenemos acá el gusano adulto. Como ya hemos dicho, va a ser un gusano, es cilíndrico, es alargado. Generalmente, o sea, tiene una simetría bilateral. Quiere decir, ¿no es cierto?, que son simétricos desde el punto de vista del cuerpo, digámoslo así, ¿no es cierto?, donde va a estar con una simetría, ¿ya?, que son paralelos, son lados paralelos, simétricos, o sea, no hay una deformación hacia un lado, no, son paralelos simétricos. Ahora, pueden terminar hacia los extremos en forma más aguzada. Ahora, algunos de ellos, o sea, vamos a encontrar que van a tener algunos elementos que le permitan, ¿no es cierto?, fijarse a veces al tejido o abrir tejido de acuerdo a sus necesidades que tienen desde el punto de vista alimenticio, de nutrición, ¿ya? O también a veces de poder, ¿no es cierto?, eliminar, en algunos casos, eliminar huevos o algunos crías vivas, ¿ya? Para abrirse o fijarse entonces en los tejidos, pueden tener en el extremo anterior, que sería, aquí tenemos que nuevamente hablar del extremo anterior, extremo posterior, ¿cierto? En el extremo anterior pueden tener dientes algunos, pueden tener placas, papilas, ganchos, que le permitan, ¿no es cierto?, de alguna manera poder fijarse o abrir tejido. Algunos que tienen dientes, ¿no es cierto?, o láminas, placas cortantes, utilizan para romper, mantenerse adherido, y es para poder alimentarse. Y en el extremo posterior pueden presentar también papilas, ¿no?, espículas, que sería en el macho, ¿no es cierto?,
y una forma de bolsa a la parte posterior, ¿eh? Y le llaman las bolsas copulatriz. Ahí, dentro de esas bolsas copulatriz van a estar las espículas que van a emerger, ¿no es cierto? También algunos tienen papila, con lo cual les permite, ¿no es cierto?, adosarse para producir, ¿no es cierto?, la fecundación en la hembra. Aquí yo voy a usar un modelo, como son unos gusanos que nosotros vamos a conocer, que es el oxiuro, pero que nos permite ver las características. Bueno, esta es la hembra y este es el macho. Vamos a tener la hembra que es obviamente mayor que el macho. Mayor que el macho. Como vemos, son cilíndricos y todos, ¿no es cierto?, sus órganos interiores también son cilíndricos. Acá en la hembra, tanto en la hembra como en el macho, vamos a distinguir que tienen una cápsula bucal, que ya después veremos cómo puede ser esa cápsula. Tienen aquí la cápsula, van a tener un esófago, ¿cierto? Acá el esófago está en este caso ensanchado, en otros no. ¿Ya? Aquí. Y de ahí tienen la parte del tubo digestivo que termina en un ano. Entonces acá tenemos, ¿no es cierto?, los intestinos. Y es simétrico, fíjese que tiene, por ejemplo, dos. Y son en paralelo y salen hacia el ano. Y la hembra acá tiene la vagina, en este caso está ubicada acá, en otros casos puede estar más arriba o más abajo, ¿cierto?, que se conecta con el útero. Y esto va a tener una conexión directa a los ovarios, que también son simétricos. Se fija, uno para cada lado. Si ustedes se fijan, todos los órganos son tubulares. Tienen ovario, tienen el oviducto, ¿no es cierto?, que es donde va a pasar los óvulos, ¿no es cierto?, de aquí del ovario, ya una vez fecundado, se van a pasar aquí, que va a contener los huevos. Y después estos huevos, ¿no es cierto?, van a salir eliminados por la vagina. En el caso del macho, tiene igual los intestinos, se fija, igual, y salen por la parte del ano, pero también ahí mismo está lo que se llama la cloaca, va a estar el ano, y también la espícula. En algunos machos, de algunos tipos, vamos a tener dos espículas, en otros tienen una sola espícula. Es la espícula, ¿no es cierto? Están las papilas, estas son papilas, con lo cual le permite también adosarse, ¿no es cierto?, a la hembra. El conducto eyaculador, la vesícula seminal, los testículos, todo es cilíndrico. Testículos generalmente están arrollados y dependiendo, ¿no es cierto?, del parásito, del tamaño, pueden ser, al estirar, lo que mida varios metros. Y esta es la parte, ¿no es cierto?, obviamente digestiva. Ahora, la gran mayoría de los machos tienen un extremo posterior incurvado, que se llama. Tiene la tendencia a esto que esté incurvado, a veces bien incurvado, otros semi-incurvado. Entonces uno normalmente, de verlo, ya puede reconocer si es macho o hembra, porque la hembra no termina incurvada, ella termina, ¿no es cierto?, en este caso, termina muy abusado hacia la parte posterior. Otras son romas acá, no tienen esta puntita de aquí, sino que son romas, pero ellas no son incurvadas. Siguiendo con la morfología, vamos a ver la pared del cuerpo, cómo está conformado, y tenemos, ¿no es cierto?,
desde afuera hacia adentro, si yo lo partiera así en forma, ¿no es cierto?, transversal, hiciera un corte, tenemos la cutícula externa, que generalmente es hialina, que sería lo que está hacia afuera. Después viene un epitelio subcuticular, que va a tener 4 engrosamientos, que son los cordones, y después viene una capa más, que es la capa de células musculares, que es variable, ¿no es cierto?, muy variable con respecto a cada parásito, o sea, a cada gusano, de cómo está conformada esta capa de células musculares. Por ejemplo, vamos a hablar de que tienen una capa de células musculares polimiaria cuando tiene numerosas células, ¿ya? Esto se cuenta en un cuadrante, ¿ya? Y tiene numerosas células, y en ese caso, ¿ya? Tenemos el ejemplo del Ascaris, ¿ya? En que va a tener los 4 cuadrantes, los engrosamientos, que son los cordones, ¿no es cierto?, que lo divide el círculo, porque recordemos que son cilíndricos, como en 4, ¿ya? Y entre cada cuadrante va a haber muchas células. Eso se llama polimiario. Se va a llamar meromiaria si las células son poco numerosas, que es el caso del oxiuro, donde en un cuadrante no se cuentan más allá de 12 células, ¿ya? 12, 14 células. Entonces son pocas, son contables, ¿no es cierto?, porque son pocas. Y después la holomiaria, que son células pequeñas, son muy numerosas, y se ponen como en masa, así como una construcción, pensemos en una muralla hecha con ladrillo, muy parecida, ¿no? Son más aplanadas y van muy pegadas unas a otras. Entonces, por lo tanto, es muy compacta y tampoco, ¿no es cierto?, son muy numerosas. Ese es el caso de la triquinela, que es el agente causal de la triquinosis, que tienen ese tipo de capa muscular. Después lo vamos a dejar para después explicar. Y lo otro es que, como ya dijimos, son dioicos, vamos a tener que la gran mayoría, ¿no es cierto?, eliminan huevos, ¿ya? Y estos huevos están formados por una masa multinucleada rodeada de un vitelio. O sea, siempre va a estar una membrana externa que puede ser diferente de una especie a otra, ¿no? En alguna puede ser más gruesa, en otra puede ser más delgada. Este huevo fecundado en el receptáculo seminal, ahí se va a fecundar, ¿no? El macho introduce las células masculinas y en el receptáculo se va a fecundar, y una vez que está fecundado pasa a la cavidad vaginal. Los huevos van a tener 3 capas, una interna, una media y una externa. La interna es vitelina, es de tipo lipídico y va a ser muy delgadita. La media es una cubierta más verdadera, que en algunos pierden la externa y quedan con esa capa, ¿ya? Y la externa es más translúcida y generalmente de naturaleza proteica, por eso que se puede perder. Ahí tenemos un par de gusanos, esos son Ascaris, donde lógicamente ustedes pueden identificar a la hembra y al macho. ¿No? La hembra, ustedes la ven, es la más grande y el macho es el más pequeño. ¿Cuál es la otra característica que me dice que es macho? Esto. ¿Cuál es el extremo anterior? Esto que está acá, ¿no? ¿Cuál es el extremo posterior? Aquí, donde el macho, ¿no es cierto?, está incurvado. ¿Cuál es el extremo posterior de la hembra? Aquí, ¿no es cierto?, va a ser este que está acá. Este es el anterior y este es el posterior.
¿Ya? Este es el ascariel, que es más grandecito que nosotros vamos a tener. Se fijan, terminan ellos más afinados en la parte posterior. Acá está, porque obviamente aquí va a estar la cápsula bucal y de ahí, ¿no es cierto?, va a estar el tubo digestivo, ¿ya? Y más o menos por este nivel la hembra va a tener la parte vaginal. Esta es la parte de la parte bucal, la parte anterior, donde se encuentra, ¿no es cierto?, la cápsula bucal. Vamos a tener parásitos que tienen 3 labios y no tienen ningún otro aditamento, o sea, no tienen ningún elemento agregado, no tienen dientes, no tienen placas cortantes, no tienen, ¿no es cierto?, ninguno de otro más que los labios. Estos parásitos que tienen ese tipo de cápsula bucal, generalmente ellos no se alimentan a través de rompimiento de tejido, ¿ya? Ellos se van a alimentar generalmente por el quilo intestinal, los que son del intestino. Y acá tenemos, por ejemplo, este también es un gusano que afecta a nivel intestinal, y si ustedes se fijan, ellos tienen dientes, tienen dos acá pares de dientes, y tienen una especie de ganchito, ¿no?, acá también. Entonces, esta es la cápsula bucal, ellos se adhieren a la mucosa del intestino rompiéndola y se quedan ahí fijamente, porque eso los mantiene de fácil para alimentarse, porque se alimentan de sangre, ¿ya? Y por otro lado, también sujetos, ¿no es cierto?, para no ser eliminados en el por el lumen hacia el exterior. Y se van a mantener ahí adheridos a la mucosa. Y tienen, obviamente, como ellos tienen que succionar un líquido, tienen acá una faringe muy poderosa, con su esófago poderoso, son musculosos. Aquí, para mostrar, estos son Ankylostoma duodenal, Necator americanos, estos son medios parientes, en todo caso, pero son distintos morfológicamente. Acá tenemos a la hembra, esta incurvatura es la parte, es el anterior, incurvada, y acá tenemos al macho, que termina en esto, se llaman las bolsas copulatriz. Este termina en una forma como de paraguas, se le dice por la forma que tiene, y de acá van a estar sus espículas. Y acá tenemos a al Necator, en que el macho tiene acá una bolsa copulatriz. Estos dos no tienen mucha tendencia a ser incurvados al final, porque ellos tienen estas bolsas. De acá van a salir las espículas. Tienen 2 espículas. Y las hembras, ¿no es cierto?, finalmente va a ser, acá en este caso están prácticamente con el mismo tamaño, pero estos dos son más grandes, ¿no es cierto? El Ankylostoma es más grande que el Necator. Acá puede medir la hembra 1 milímetro. Si mide 1 centímetro, este mide 0 centímetros, 0,5. Acá igual, ¿ya? Es otra forma de terminar. Estos parásitos son los que tienen cápsula bucal, ¿ya?, con dientes, ¿ya?, o con placas cortantes. Aquí, para mostrar, este es el Trichuris trichura, conocido como tricocéfalo, donde, ¿no es cierto?, si ustedes se fijan, esta es la parte anterior, esto, ¿no? Comienza acá. Es la hembra, o sea, la hembra, y tenemos al macho. Y ellos también tienen acá un esófago, una faringe también muy poderosa, porque también se alimentan, ¿ya? Ellos insertan, esto le llaman como látigo, le dicen látigo. Esta es la parte, ellos insertan esta parte fija, que es como un pelito, no es más grueso que eso. Y por una acción lanceolar que se llama, ellos insertan esta parte
en la mucosa intestinal. Quedan insertados, quedando prácticamente esta parte acá afuera. Esta parte que está aquí es donde se encuentra, ¿no es cierto?, ya toda la parte de los órganos sexuales, toda la parte digestiva. Con esto absorben aquí, ¿no es cierto?, succionan, pero acá está la parte digestiva, está la parte anal, van a estar las espículas, están todos los elementos. Y lo vamos a dejar hasta acá. Vamos a ver estructura rápidamente, pero después lo vamos a repetir porque hay que explicar algunas cosas. Estructura aparato digestivo completo, se dice, porque tienen boca hasta el ano, que desemboca en la cloaca. En el caso de los machos se le llama más cloaca, la hembra y el ano, pero no tienen estómago, ¿no? No tienen estómago, sí que completo no es, pero para el desarrollo de estos seres sí. Tienen un sistema excretor por tubos colectores que van a desembocar en poros excretores dorsales que generalmente están en el tercio anterior del gusano. Algunos tienen esa forma de eliminar, ¿no es cierto?, algunas sustancias. Tienen sistema nervioso, que tiene los 4 troncos nerviosos longitudinales, ¿ya? 2 laterales, uno ventral, otro dorsal, que están intercomunicados en 2 círculos, y esto se los voy a mostrar después. Y tienen un sistema circulatorio, ¿ya? Y el sistema reproductivo. Son dioicos, es decir, presentan dimorfismo sexual, que es lo mismo, y obtienen a través de la cópula, pues copulan, ¿no es cierto? Y van a generar huevos. La gran mayoría tenemos una especie que nosotros vamos a estudiar que genera larvas vivas, crías vivas, que es el caso de la triquinela. La triquinela no pone huevo, no hace el proceso de oviposición, que significa, ¿no es cierto?, eliminar los huevos, sino que lo que ella tiene son crías vivas que las va a depositar directamente hacia, en un lugar, en el intestino, a nivel del intestino, pero que alcance la circulación. Ya eso se verá en su momento. Entonces tienen la boca, un esófago, generalmente corto, que se une al intestino. Y hasta acá lo vamos a dejar.